Criollos con su arte y con mucho sentimiento. Vuelco al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro, se crea el movimiento. El planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criollos que la parte. En el día de hoy vamos a estar con Virginia Moreno, otra integrante del sistema de orquestas en Venezuela. Una chica talentosísima que con solo 23 años ya tiene una fundación. Está dedicada a la proyección y al crecimiento de los músicos venezolanos. Y además toca el oboe, un instrumento que no es muy común, así como todas las cosas que hace a pesar de su corta edad. Bienvenida Virginia a Criollos que la parte. Muchísimas gracias Álvaro, un placer estar aquí contigo compartiendo. Y bueno, nada, vamos a conversar. Así es Virginia, antes que nada, cuéntanos un poquito sobre ese gusto por el oboe y qué es el oboe, porque no es un instrumento muy común, dicho por ti incluso. Ciertamente, bueno, el oboe es un instrumento de viento madera, es de la familia de las doble cañas, es decir, que se interpreta o se toca con una caña que es como una boquilla de doble caña y el aire pasa por entre las dos cañas y hace que vibren y eso es lo que produce el sonido. Realmente el oboe sin la caña no sonaría. El gusto por el oboe, bueno, realmente yo inicié tocando el oboe a los 11 años, inicié el conservatorio en Barquisimeto, el conservatorio Vicente Emilio Sojo a los 10 años y el oboe a los 11. Pero yo realmente no sabía qué era, yo realmente era como, bueno, vamos a probar, qué tal, porque a los 11 años sí, uno puede tener idea de algunas cosas, pero no de todo, y yo quería ir a probar. Sinceramente no se me hizo tan complejo porque mi profesor incluso me decía, bueno, pero regresa la siguiente semana, vamos a ver qué otra cosa vemos, vamos a ver una lección de un método y así fui aprendiendo cada vez más. En ese momento había mucha facilidad para mí porque mis papás me llevaban al conservatorio y era como un hobby. Pero ya después de los 14 años yo entendí que ya al pasar a bachillerato, ya en esa etapa de crecimiento, yo entendí que realmente yo debía dedicarme a lo que me gustaba. Y el oboe era un instrumento que me exigía, pero sinceramente no conocía mucho de él. Entonces, pasaron ciertas cosas en mi vida, ciertas circunstancias, podría decir yo, que hicieron que yo me enfocara más en el oboe. Y bueno, empecé a estudiar, empecé a verle como que el lado quizá un poco más intelectual, humano. Yo empecé a entender las obras sinfónicas de manera diferente, empecé a ver cómo era el oboe dentro de la orquesta y cuando me di cuenta de que cada vez el oboe era un instrumento que necesitaba más delicadeza, más interpretación, más de mí como persona, fue que yo me interesé cada vez más. Entonces, ya a los 16 recuerdo que fue que conocí a un oboísta que yo dije, este es el maestro del oboe que yo nunca antes había conocido y me hacía falta conocer. Dieter Jonas se llama él es un alemán que fue a Barquisimeto en 2016 y a mí me hizo ver que justamente uno puede vivir del oboe, puede vivir de la música como una profesión y fue donde yo entendí que yo realmente me quería dedicar a la carrera y quería seguir mis estudios musicales para profundizar en todo lo que es esto, que es como un lenguaje humano súper profundo, súper complejo y que es infinito. Entonces fue así como yo realmente me comprometí con el instrumento y con lo que estoy haciendo hoy. Y a lo largo de los años, ¿en ningún momento pensaste en tocar otro instrumento, aprender otro, o siempre te has dedicado al crecimiento dentro del mismo instrumento? A ver, yo empecé a tocar piano complementario en el conservatorio, en la universidad, pero piano complementario no es igual al piano como instrumento principal. El oboe siempre, desde que inicié hasta ahora, fue mi instrumento principal y creo que también por lo complejo del instrumento fue como que yo no me dediqué a otro instrumento de manera principal, sino fue como que bueno, voy a seguir con el oboe y voy a seguir y voy a avanzar al siguiente método a ver qué más exige de mí y voy a intentarlo y así hasta hoy. Y en todo este camino has compartido con una gran cantidad de profesores, como bien comentabas ahora, incluso extranjeros, y tuviste la oportunidad de entrar al mismo mundo que ellos, que fue el de posiblemente enseñar. Enseñas con el oboe, enseñas con la fundación, enseñas en cada una de tus presentaciones a ese público que conoce el instrumento, que no lo conoce, que te conoce a ti,
pero que al final esa gran melodía, ese gran trabajo en equipo, pues te permite devolver al público todo eso que has enseñado. ¿Cómo pasas de estoy en una clase a estoy ahora en el escenario o estoy en un podio dando un discurso, estoy hablando con alguien a través de una herramienta digital? ¿Cómo vives ese cambio en tu vida profesional? Bueno, a ver, esa es una pregunta muy interesante porque más allá de ser músico, más allá de ser presidente de una fundación, más allá de ser oboísta, yo me dedico a expresar, a comunicar. Y cada vez que yo estoy, por ejemplo, como en esta entrevista hablando contigo, las personas que nos van a ver, yo intento es como expresar realmente, honestamente, sinceramente lo que yo creo. Entonces, sí es un trabajo bastante reflexivo, porque yo pienso realmente mucho y reflexiono mucho en lo que estoy haciendo para luego, cuando lo cuente o cuando lo comente o cuando tenga la oportunidad de hablar con alguien sobre mi historia, pueda yo realmente dejar un testimonio genuino y de lo más sincero con respecto a lo que hago. Entonces, de alguna forma, todo el tiempo es un mostrar, sí, la música es un lenguaje, así como estoy hablando ahorita. Al momento de tocar, yo intento transmitir un mensaje. Y lo importante es eso, ¿qué mensaje se está transmitiendo? ¿Qué mensaje quiero yo dar a las personas que me escuchan? Entonces, es complejo porque son distintos escenarios y cuando tú hablas a un público diferente, tienes que entender que también la manera de comunicar es diferente. Pero siempre es con esa intención de transmitir algo, de transmitir un mensaje. Y casi siempre es eso, con la intención de, bueno, mira, sí se puede, sí hay un mundo detrás del oboe, detrás de la música, detrás de lo que yo me dedico, que es como profundizar en el lenguaje cultural humano, que espero profundizar muchísimo más en otras áreas, por supuesto, pero es eso, creo que siempre es como profundizar en el mensaje que quiero dar, sea cual sea. ¿Has tenido la oportunidad, además, de presentarte desde un local de comida hasta eventos de fundaciones, universidades, organizaciones que se dedican a todo este tema cultural? ¿Cómo nace la idea de tener una fundación y compartir todas estas cosas que vas haciendo? O sea, ¿cómo nace la idea de, bueno, en vez de utilizar todo el día para las cosas que hago, para mi crecimiento, incluso para tu manutención, como lo decías al comienzo, que es vivir del oboe, ¿cómo pasaste voy a compartir el tiempo y ahora voy a tener una fundación? Entonces, vivo para mí y vivo para los demás. Sí. A ver, la fundación realmente inicia o surge por la necesidad a finales de 2017, cuando mi profesor de oboe se va del país, se va de Venezuela, y me dice a mí y a otro compañero oboísta, ustedes se van a quedar encargados de la cátedra de oboe. Yo en ese momento apenas estaba iniciando la universidad, estaba en primer semestre de la universidad, y para mí fue un choque, primero no por perder, sino por realmente no poder seguir de la mano con el profesor que me había acompañado todo este tiempo en mi formación musical dentro del oboe. Y segundo, porque yo nunca había dado clases de manera formal, yo no sabía tampoco cómo, por ejemplo, tener una relación formal con los representantes o organizar algún tipo de evento. Para mí eso era ajeno, o sea, era algo desconocido. Entonces fue un choque muy fuerte, sinceramente sí lo fue. Y yo tenía dos opciones: o irme del país y ver si en algún momento podía aprender oboe afuera, por supuesto, previamente pasar por un proceso de adaptación, de quizá trabajar en otras áreas, de no continuar con la música, es una posibilidad siempre que uno migra, o quedarme en el país y realmente ver qué se podía hacer con la cátedra. Yo discutí muchísimo con mis papás. Mis padres son unas personas realmente muy colaboradoras, muy cooperativas en lo que yo he querido hacer toda mi vida, siempre me han apoyado muchísimo. Y pensamos muchísimo y reflexionamos y pensamos en, bueno, ¿qué podría ser lo mejor? Era una asociación civil, una fundación, ¿cómo podemos hacer? Registramos y legalizamos el nombre formal que tenía la cátedra para ese entonces. Antes de esto, por supuesto, yo hablé muchísimo con mi profesor, le pregunté la historia de la cátedra, le pregunté a él y a otras personas qué podríamos hacer, pedí asesorías
Y realmente una fundación fue como lo más formal, organizado, legal, que consideré y consideramos en conjunto con mi familia y con los compañeros de la cátedra para poder seguir llevando a cabo actividades académicas por medio de la recaudación de fondos. Por supuesto, esto era una idea que en 2017, a finales de 2017 se nos ocurrió y a principios del 2018, en marzo del 2018, ya la fundación estaba registrada. Pero desde entonces hasta hoy han pasado un montón de cosas que realmente han redirigido muchísimo el curso de la primera idea, de la idea original. Al principio era como, bueno, yo voy a hacer esto porque no quiero dejar a los otros oboístas solos, yo quiero seguir mi formación y para eso tenemos que hacerlo en conjunto. Ahora es no nada más eso, sino también que veo que hay muchos músicos, además de oboístas, en la misma situación, en búsqueda de profesionalizarse en la música, profundizar en sus estudios académicos, conocer más personas dentro de la música, conocer más otros medios para poder realizar alianzas que puedan permitirles continuar haciendo música en Venezuela. Entonces, la fundación se ha convertido en una plataforma para generar oportunidades de creación musical en Venezuela. Y esto, por supuesto, sí, yo dedico parte de mi tiempo, no sabría decirte si 50%, 60%, 30%, depende mucho del día, de la circunstancia, del proyecto, pero sí dedico gran parte a la fundación porque creo que no es algo nada más para otros, sino que también me va a beneficiar a mí en el proceso de aprender, de conocer a otras personas. Cuando tú eres presidente de una fundación, es muy diferente al desarrollo o al proceso que tienes como músico, como intérprete, y he aprendido un montón de cosas que a mí realmente me parecen fascinantes dentro del mundo de la gerencia, del liderazgo, de la administración, y bueno, para mí ha sido una gran escuela. Realmente no, yo creo que lo dije en una entrevista, no recuerdo con quién lo he hablado, pero era como, si a mí no me pagan todavía por hacer lo que hago, porque realmente estamos como en ese proceso de hacer la fundación sustentable y sostenible, pero aunque no me paguen, yo pagaría por seguir haciéndolo, por seguir aprendiendo, por seguir buscando la manera, por seguir dándole la vuelta, porque todos los días, aunque no me creas, eso es todos los días que hay un cambio en el país y uno tiene que, bueno, rediseñar todo lo que hizo. Y eso de alguna forma nos pone a prueba y nos da como esas nuevas herramientas para adaptarnos, para ser flexibles, para repensarnos, para reidear todo lo que antes nos habíamos planteado. Es como, bueno, no lo quiero nombrar, pero es como ese apagón del 2019, 19 que nos hizo a todos, realmente fue catastrófico, pero nos hizo a todos como, bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una responsabilidad muy importante y esa capacidad de poder reinventarnos a mí me parece muy importante y he aprendido un montón. Entonces no es nada más para otros, sino también para mí. De hecho, ese ejemplo que das también entraría a la pandemia, porque creo que el reset que nos hizo fue brutal y cuando no nos terminamos de adaptar al reset, entonces es como que ya va, que hay que comenzar otra vez, pero ya no es igual que antes. O sea, no era un nuevo comienzo, sino un camino totalmente distinto. Y también debes saber de eso, porque das clases online, que es algo que se ha, digamos, terminado de asentar en la sociedad del mundo ahora. Hablábamos mucho de globalización, pero nunca estuvimos tan globalizados como ahora. Hoy en día sí somos habitantes del mundo. Esto lo pueden estar viendo en Alemania, lo puede estar viendo tu profesor, esto lo pueden estar viendo en Puerto La Cruz, lo pueden estar viendo en Barquisimeto, tus familiares, tus amigos de allá. Al final ya no importa mucho el sitio donde lo hagamos, porque podemos estar en todos sitios, ¿no? Y con todos estos cambios, normalmente vienen cambios para uno mismo. Entonces, de esa Virginia que comenzó con toda esta idea, con toda la idea de la fundación, a la Virginia de hoy, ¿cuál dirías tú que es el gran cambio que tuviste? Obviamente para mejor. ¿Y cuál es el gran cambio cuál sería el próximo gran cambio que podrías tener? Qué pregunta. Bueno, mira, sinceramente yo he cambiado muchísimo. La pandemia, a ver, no ha cambiado, podría decir crecido, he aprendido muchísimo en este tiempo.
Y justamente la pandemia ha sido una de las circunstancias, una de las situaciones en las que más he podido aprender de mí como tal, por la manera en la que me presento ante ciertas adversidades, ¿no? La Virginia, cuando inició la fundación, sinceramente no es tan distinta de mi Virginia actual. Es raro hablar como en tercera persona, pero a ver, yo cuando inicié la fundación no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Fue como yo recuerdo, o sea, ahorita estoy como recordando muy bien el momento en el que me senté a investigar sobre cómo se hacía un acta constitutiva de una fundación. Y fue como, bueno, estoy leyendo esto de otras fundaciones, pero yo necesito realmente imaginar profundamente, con mucha fe, con mucha confianza de que lo que yo quiero hacer puede hacerse por medio de esto. Entonces fue mucha fe en el momento, y yo recuerdo que como ese impulso, esa creencia de que realmente se podía, yo creo que aún la mantengo, y de eso me siento muy orgullosa, sinceramente, a pesar de todas las situaciones que he pasado. Pero sí, en ese momento estaba como un poco menos segura de que yo podía. Ahora quizás estoy un poquito más segura por supuesto, todas las cosas que han pasado. Cuando uno se equivoca y se cae y se levanta, es que uno sabe que se puede levantar. Antes quizás no, antes es como que, ay no, pero si me caigo, o sea, si te caes te puedes volver a levantar, y eso es algo que yo he aprendido. También, cuando yo inicié la fundación, yo recuerdo que yo apenas había tocado mi primer recital de oboe, o sea, era la primera vez que yo me plantaba enfrente a un público y tocaba oboe. Después, porque fue mi primer semestre en la universidad, yo antes de eso nunca había tocado en un recital. Después de eso hubo un avance, una evolución musical increíble. Yo empecé a tocar música venezolana, empecé a tocar bossa nova, otro tipo de género. Ahorita toco hasta, no sé, reggaetón, rap, o sea, hago muchas fusiones, y es porque en este tiempo de la fundación yo me he dado la oportunidad de experimentar, de arriesgarme dentro del mundo de la música, porque he conocido a otros músicos también. Eso me ha sido súper importante, conocer a cuatristas con los que puedo decir, mira, es que tocamos, vamos a tocar un merengue, vamos a tocar un vals, vamos a tocar un joropo, y bueno, no me va a salir a la primera, pero a la quinta me va a salir, entonces vuelve a dar, y vamos otra vez, y otra vez, y otra vez. Y eso de, también, cuando reconocí la herramienta que es la fundación, para mí, yo empecé como a poder utilizarla en el sentido de, mira, creemos algo, o sea, le digo a otros músicos, creemos algo juntos, y la fundación puede ser una plataforma. O sea, vamos a ver cómo la utilizamos, vamos a ver cómo aprovechamos esa plataforma que ya está creada para hacer cosas nuevas. Y a todos los músicos siempre estoy como muy pendiente de, vamos a hacer esto. O sea, es otra visión. Yo creo que mi visión se amplió totalmente, nuevas experiencias, mucho aprendizaje, mucho fracaso, muchos estrellazos que yo dije, esto no se va a dar, pero bueno, vamos a seguir a ver qué pasa. Y no se dio, pero no importa, seguimos hasta que yo realmente entienda, ok, no se dio, pero ¿por qué no se dio? ¿Y cómo podría mejorarse para que luego se dé? Realmente han sido muchos aprendizajes, sí. Pero yo estoy, ahorita hablando contigo, yo estoy súper orgullosa, y seguramente el año que viene o dentro de un mes me vuelvan a pasar un montón de cosas, pero sí ha sido una experiencia increíble, sí. Dentro de la fundación tienes la posibilidad, además de tener como una ramita aparte que se llama vocaciones, que es donde tienes conversaciones con otras personas también dentro del mundo de la música. Y ¿cómo nace y para qué nace? Porque al final tú vas impulsando gente, pero terminas también como, bueno, vamos a meter más gente, vamos a hacer más cosas, y no importa. Si no me alcanza el tiempo, pues le ponemos 1 hora más al día. Entonces, ¿cómo hiciste para tener la fundación, tu vida profesional, y un nuevo programa en el que tienes que dedicar tiempo, así como lo estás haciendo ahora en esta entrevista? Sí, con la fundación, cuando ampliamos, cuando no era nada más oboísta, cuando ya yo empecé a conocer otras cosas de otros músicos, cuando empecé a darme cuenta que no nada más es tocar, sino también es preparar lo que hay detrás de escena, es preparar el guión, es preparar el programa, es preparar la clase,
es preparar la plática que se va a tener o la conversación que se va a tener con el representante. Cuando yo empecé a darme cuenta de todos esos factores que involucran que realmente se pueda dar una creación musical, la visión del artista como tal se amplió. Entonces, creamos un programa que se llama Vocaciones, justamente para enfocarnos en la vocación de los profesionales, porque nosotros dijimos, en conjunto con mi equipo, que no lo he nombrado todavía, pero está Omar Pastrán, Dirección de Educación, Adriana Hernández en Tecnología y Comunicación, Leonardo Carrasco en Procuraduría. Nosotros estamos como siempre creando nuevas ideas para poder llegar desde otros ámbitos a conectar con la música. Es decir, si un profesional de cualquier rama, puede ser un fotógrafo, puede ser un gerente de una línea hotelera, puede ser como lo es Lidotel, que es un amigo muy cercano, Martín Espinosa, que fue el primero que abrió con nosotros Vocaciones. ¿Cómo de alguna forma conectar lo que él hace en su carrera profesional con lo que nosotros queremos hacer como músicos? Entonces nos enfocamos en Vocaciones como un programa que profundiza en la visión, en el propósito profesional de aquellas personalidades inspiradoras, motivadoras, destacadas y expertas en su área de trabajo. Entonces Vocaciones al principio inició por allí de manera súper, voy a decirlo como, puede ser ingenua, en el sentido de, bueno, vamos a contactar personas que a nosotros nos parezcan inspiradores para que nos comenten sobre su experiencia, sobre su trayectoria y cómo hicieron para superar obstáculos que quizás para nosotros ahorita que no tenemos esa trayectoria nos parezca algo inmenso, pero en realidad es simplemente un paso más. Y bueno, realmente hicimos, bueno, eso fue justamente antes de que llegara la pandemia. Teníamos organizado un evento con Huáscar Barradas, con Frank Quintero, que iba a ser para nosotros como wow, un sueño, pero llegó la pandemia y lo hicimos online. Entonces, algo que fue, a pesar de claro, se cayeron los planes, tuvimos que reinventarnos, pero algo que fue muy importante es que llegamos a personas que nunca hubiésemos imaginado llegar por el tema de la facilidad del internet. Entonces, claro, quizás sí es un nuevo proyecto, pero este nuevo proyecto también hizo que nosotros, y en mi caso, que me tocó entrevistar a esta gran cantidad de personalidades espectaculares, era ver más allá de simplemente la función del músico como tocar un instrumento y ya, sino el ver, bueno, los factores detrás, la emocionalidad, la visión de qué es profesionalismo, la visión de cómo su disciplina y enfoque académico realmente lo apoyó para llegar a tantas metas. O sea, yo creo que nos funcionó muchísimo y todavía Vocaciones es un proyecto que sigue. Todavía hay entrevistas por publicar. Hicimos un montón de entrevistas en la pandemia y hay un montón que no hemos publicado. Te entiendo perfectamente. Sí, pero ha sido genial y sobre todo creo que en la época de la pandemia nos cayó como anillo al dedo porque nos hacía falta, ¿sabes? Cuando se te cae todo el plan y tú dices, no sé qué voy a hacer realmente, no sé si realmente puedo seguir con la música porque es que todo está paralizado. Y viene alguien que te dice, bueno, no, lo que pasa es que a mí también me despidieron o yo también no pude seguir tocando en la orquesta donde había tocado toda mi vida. O no sé, me mudé o me botaron de la universidad. No sé, hay tantas experiencias que cuando uno las escucha dice, bueno, quizás esto sea simplemente una circunstancia nada más. Pero sí, de eso más o menos se trata Vocaciones y vamos a seguir publicando entrevistas. Sí. Para aquellas personas que nos están viendo en Venezuela, esto que voy a decir, esta cara que tienen acá, no recuerdo bien en qué lado está, es la cara que nos representa en la Alianza Latinoamericana de Oboístas. No es simplemente una persona que decidió hacer una fundación y que toca un instrumento. Es una persona que además participa en un programa llamado Young Leaders. Es una persona que está constantemente dándole espacios a muchas personas. Y Virginia, ¿cómo fue esa llegada a la Alianza Latinoamericana de Oboístas? Que corrígeme si me equivoco,
es un trabajo que llevas en conjunto con Cowboy Academy y Fundanov, ¿cierto? Y después, por favor, háblanos de Young Leaders en el programa de Jóvenes Ciudadanos. Bueno, a ver, no quiero extenderme como demasiado, pero porque sí me he extendido. Pero realmente hay ciertos momentos que parecen un obstáculo, pero son grandes oportunidades. Eso me pasó a mí en la pandemia y pude conectar con muchísimas personas a nivel de redes sociales, de plataformas online. Me pasó con Cowboy Academy, que es la academia de Kevin Tiboche, que es un oboísta panameño, pero está residenciado en México. Y él tiene su academia de clases porque tiene, bueno, una importante trayectoria en el oboe y da clases. Y además él se ha abierto a contactar otro tipo de profesores de oboe y hacer alianza con estudiantes en Latinoamérica. Fundanov es una organización sin fines de lucro, igual una fundación que está en Colombia, que yo tuve la oportunidad de conocer en 2018, pero ahora, bueno, por supuesto por el tema de la pandemia, hemos como intentado unir esfuerzos, por eso lo llamamos Alianza Latinoamericana. Claro, esto fue algo que inició durante la pandemia y les hemos dado forma, nos estamos apoyando, pero esperamos que llegue a muchísimo más. Por ahora, o por los momentos, nosotros estamos más que todo enfocados en hacer accesible la oportunidad de ver clases con maestros internacionales de oboe a oboístas latinoamericanos, porque ciertamente el oboe es un instrumento francés y la educación de este instrumento es más que todo en Europa. Los oboístas latinoamericanos siempre tienen como ese paradigma de si yo quiero crecer, si yo quiero avanzar, tengo que irme a Europa. Pero ¿por qué no desarrollarlo en nuestros países? Eso es justamente uno de las metas o de los objetivos que tenemos con la alianza, es poder desarrollar en conjunto quizá una organización o conjunto de organizaciones que permitan a los oboístas en Latinoamérica seguir formándose y alcanzar un alto nivel en el instrumento. Con respecto a Young Leaders es un programa de formación de una academia o de una organización que se llama Yes Campus, de Aprendo y Emprendo, en alianza con la Embajada Americana, que permite a los jóvenes en Venezuela, bueno, desarrollar proyectos y profundizar en su liderazgo. Young Leaders ha sido justamente una de las organizaciones importantes porque justamente ahorita es quien nos está financiando para un proyecto que se llama Visiones. Para mí fue muy importante, yo inicié este año 2021 con ellos, desde marzo hasta junio, finales de junio si no me equivoco, el programa de formación con ellos para hacer un poquito más de introspección en lo que uno quiere como líder, hacia dónde dirige la fundación o la organización en la que uno tiene incidencia, además de cómo participa uno con su comunidad. Entonces, después de esto, nosotros postulamos los proyectos que tenemos ideados con nuestras organizaciones y mi proyecto fue uno de los que quedó seleccionado. Entonces, bueno, próximamente van a poder ver muchísimo más en nuestras redes sociales. Esto está en pleno proceso de cocción, o sea, se está cocinando todo, entonces no les puedo dar muchos más detalles, pero sí va muy enlazado en alianza con lo que queremos hacer con la fundación próximamente, que es crear una alianza o un montón de alianzas y convenios con instituciones a nivel nacional para poder fortalecer la institucionalización en Venezuela, sobre todo de estudios superiores en música. Eso es un pequeño adelanto que les doy, pero se trata un poco sobre eso. De todas las personas que has podido conocer y de las que has podido aprender, ¿tienes alguna que tú dices, wow, que el impacto que me generó es inolvidable? A nivel personal, músico, como quieras. Dieter Jonas, el oboísta alemán, a nivel profesional hizo una brecha. O sea, él marcó un antes y un después de lo que yo consideraba de la música. Hay un montón de personas, realmente sería como un poco, no sé si es mal agradecido o qué, pero hay un montón de personas de las que realmente he aprendido un montón. Recuerdo una clase muy importante con Alex Klein, que me habló de la historia y de la visión a nivel
como de realidades, de contexto en las que se ubica la música o se forma la música, y eso para mí fue muy importante. Esto fue en Coboe Academy, en el Coboe Fest. En Fundanov también en una de las clases con David Walter, con Thomas Hindermüller también hubo momentos súper importantes. En las clases con el Lobo y sus laberintos, recuerdo una clase también con Sergio Sánchez que me dijo cosas impactantes que para mí fue ok, tengo que seguir estudiando, pero realmente me expandió la mente en muchos sentidos, y han habido muchas personas, realmente un montón de personas. Yo creo que he aprendido muchísimo en estos años, y bueno, sí, vamos a dejarlo así. Dentro de las particularidades que tiene el músico que se dedica a un instrumento de manera precisa, sobre todo los que pertenecen al sistema de orquestas o cualquier agrupación similar, suele resaltar el hecho de que siempre es un trabajo en conjunto, y de manera individual van haciendo presentaciones, bueno, en solitario, y digamos que van llevando esa vida como al mismo tiempo. Pero últimamente se han visto mezclas fabulosísimas, como la que tú comentabas de bueno, voy a tocar el oboe para hacer un merengue, voy a tocar el oboe para hacer rap. ¿Te gustaría trabajar con algún artista que esté fuera de lo que es habitual en el mundo tanto del oboe como de todo este mundo de orquestas? Sí, por supuesto, me encantaría tocar salsa, por ejemplo, o merengue, o música electrónica. Mira, no sé, Oscar de León, por ejemplo, es una persona increíble que creo que, venezolano, creo que es increíble. Juan Luis Guerra, bachata, no podría pensar en otra persona. Jorge Luis Chacín es un músico increíble también y no tiene nada que ver con el oboe. Sí, y es impresionante también, es fantástica la música que hace. Yo creo que si vamos allá como soñando, Hans Zimmer, una cosa así, pero Hans Zimmer es un poco más hacia la música académica o sinfónica o orquestal o de soundtrack, entonces creo que tiene un poquito más de relación. Pero mira, yo de verdad que más que la persona, o sea, por supuesto que me encantaría, ser un placer simplemente conocer, ni siquiera te digo hacer música, simplemente conocer a estas personas o hablar en un momento, charlar de algo, conversar de algo, yo creo que ya sería increíble. Pero más allá de la música en sí, creo que hay muchas cosas que aprender del trabajo artístico que se hace en sí. Entonces, por ejemplo, con reggaetoneros, yo no me negaría a trabajar, porque creo que hay un montón de cosas que se pueden aprender. Entonces, por ejemplo, que tú me digas, no, bueno, pero ¿y si yo te presento a Bad Bunny? Mira, no tendría problema, porque creo que hasta de él podría aprender un montón de cosas que quizás no conozco, porque mi formación no ha ido en ese rumbo. Entonces, hay un montón de cosas que me faltan por aprender y, vale, más bien quisiera conocer a más personas, por supuesto. En esos momentos donde el oboe no es tu actividad, ¿no?, instantánea, o donde no estás metida en la piel de la presidenta de la fundación, de la instrumentista, ¿qué música escuchas cuando te desconectas? ¿Qué música escuchas? ¿Qué haces? ¿Escribes? ¿Lees? ¿Bailas? ¿Qué es lo que sueles hacer? Esa es muy buena pregunta, porque normalmente la gente siempre me ve en algo relacionado con el oboe. A mí me encanta leer, me encanta escuchar todo tipo de música, o sea, literal, yo puedo escuchar, a mí me pueden decir que si alguien no me ve y escucha la música que yo escucho, puede decir que yo soy o una vieja, pero vieja me refiero a una persona muy mayor, tipo 70 años, porque realmente me gustan ciertos boleros y ciertas cosas que normalmente a personas de mi edad no les gustan. También escucho música, por ejemplo, de los 70, disco, escucho música muy amplia, no tengo como que un género específico para escuchar, siempre quiero escuchar de todo. Me gusta mucho cocinar, me gusta mucho salir, me gusta mucho estar con gente, me gusta mucho estar con mis amigas, me gusta mucho... Mira, yo soy realmente una persona muy normal, o sea, en el sentido de que me gusta mucho salir por ahí, me gusta conocer nuevos lugares. Sí, creo que es eso. Sí. ¿Cómo ha sido ese cambio, ahora que dices que te gusta mucho estar con personas,
el cambio de Barquisimeto, Caracas, conocer gente nueva. Me imagino que ya conocías gente en Caracas por tu profesión, pero ya no convivías con la misma gente con la que conviviste muchísimo tiempo. O sea, ya no llegabas a tu casa y bueno, está el vecino o la vecina a la que tú conoces y se quedan hablando en la puerta del edificio. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue adaptarse a una nueva ciudad? Posiblemente una cultura un poco distinta. El movimiento que te da Caracas, que has sacado de aquí, de la capital. Bueno, algo muy importante es que yo llegué en plena pandemia. O sea, yo llegué en septiembre del 2020. Entonces, claro, fue un choque. Sinceramente y honestamente fue un choque. A mí me pegó muchísimo dejar las personas en Barquisimeto, pero yo tenía mucho tiempo sin verlas porque estábamos en pandemia. Dejar mucho los espacios que en Barquisimeto eran habituales para mí. También me pegó muchísimo el conservatorio, la universidad, los espacios, pero ya tenía meses sin estar en esos espacios. Entonces cuando llegué a Caracas, los primeros 3 meses de finales del 2020 fue como, bueno, estas son como unas vacaciones. Pero ya en inicio del 2021, ya yo estaba como que, ok, estas no son unas vacaciones, Virginia. Tú tienes que enfocarte realmente. Y hubo muchas cosas, muchos eventos que para mí fueron como, esto está excelente, me gusta mucho, pero ya basta, es tu nueva realidad y tienes que ver qué se puede hacer. Entonces, fue muy fuerte en el sentido de conocer nuevas personas, incluso los amigos nuevos que tengo aquí en Caracas, es como que sabes que tú eres de mis pocos amigos o de mis pocas amigas aquí en Caracas, porque yo no, a pesar de que me gusta mucho salir, yo no soy demasiado amiguera. Yo tengo como que un grupo bastante selecto de personas con las que me las paso. Pero sí fue muy, muy complejo en ese tema de relacionar con otras personas, pero creo que nos pasó a todos por el tema de la pandemia. Yo creo que vencí muchos miedos aquí en Caracas porque tuve que hacer muchas cosas nuevas. Por ejemplo, yo nunca había tocado con pista en restaurantes, nunca. Y aquí en Caracas fue la primera vez que lo hice y bueno, me di cuenta de que sí podía hacerlo. Y para mí eso fue muy importante. Reconocí muchísimas cosas en el proceso. Entonces, claro, fue un golpe, pero me ha hecho crecer muchísimo. Sí. ¿Te quedarías aquí o te irías a Barquisimeto otra vez? Si tuvieses que tomar una decisión definitiva ahora, ¿te quedas en Caracas o te irías a Barquisimeto otra vez? No, vale, es que ya Caracas, a ver, yo estoy a distancia en el conservatorio y en la universidad. Entonces no, ya mi vida está aquí. O sea, regresarme a Barquisimeto, yo fui de viaje justamente en septiembre, a principios de septiembre de este año, y tenía un año sin ir. Entonces realmente la situación, esto cualquier persona que vea esta entrevista quizá lo entienda, quizá no, pero la situación en el interior del país está súper complicada. Cuando yo me mudé a Caracas, me mudé con toda mi familia justamente por la situación que se vive adentro del país, el tema de la gasolina, el tema de los servicios. Bueno, eso es otro tema, pero es muy complejo. Y las oportunidades que tengo aquí en Caracas, justamente yo las enfoco, es para hacer crecer lo que inició en Barquisimeto. Entonces no pensaría regresarme. Sí, volviendo un poco al tema de la fundación, por eso que comentas de la situación difícil que se vive en el interior, planteas la fundación como también un espacio en el que puedas ayudar a las demás personas fuera incluso de la música. No sé, mira, tema insumos, alimentos, juguetes, ropa para niños, medicinas, ese tipo de cosas, o te vas a centrar única y exclusivamente dentro del mundo musical. Bueno, a ver, la fundación para mí ha sido algo muy nuevo de cómo hacer campañas de recaudación de fondos. En un futuro, por supuesto, si ya tengo bastante conocimiento en el tema de crear campañas de recaudación de fondos, ¿por qué no? Me gustaría ampliar el tema quizá a otro tipo de población beneficiaria, pero ahora, actualmente, los músicos tienen una gran cantidad de necesidades que actualmente con la fundación todavía no cubrimos. Entonces yo estoy buscando la manera de aportar, realmente ser útil, aunque sea una necesidad. Y si luego se puede ampliar, si luego mi conocimiento se puede ampliar a otra área de otra población que necesite algo, pues sí, por supuesto. Siempre colaborar es muy importante. Yo creo que más allá de lo que yo te digo del conocimiento, cuando yo tenga más conocimiento, pero no, me refiero a contribuir a hacer algún tipo de alianza, siempre es posible. Nosotros sí lo hemos hecho hasta ahora
pero no es como mi enfoque principal porque, como te comento, el objetivo son los músicos y la formación de los músicos. Y eso ya es un gran trabajo que seguimos haciendo. O sea, no es algo que ya está como resuelto y puedo desligarme de eso. Sí. De todas estas cosas que has podido vivir a nivel personal, ¿te gustaría ser también el puente para llevarle ese cambio o ese, digamos, ese crecimiento a otras personas? ¿Cómo así? O sea, comentabas que has tenido la oportunidad de afianzar muchísimas cosas, como el hecho de tener fe, de intentarlo siempre, de no fallar, que has podido aprender, te vas enfrentando a nuevos retos a través de la fundación, a través de tu profesión, y también la mudanza fue, digamos, un episodio importante en tu vida personal. Si tuvieses la oportunidad de ser, digamos, la oradora o la persona que se encargue de comunicar ese cambio para que otras personas puedan nutrirse de él fuera del ámbito profesional, simplemente a nivel personal, ¿te gustaría hacerlo? ¿O prefieres simplemente seguir bueno, simplemente no, prefieres seguir en todas las cosas que ya haces? Te estoy dando una tarea más. ¿Te gustaría ser esa persona que le enseñe a los demás la importancia de crecer en las cosas que tú has crecido? ¿O te gustaría, mira, no, prefiero mantenerme un poco al margen, yo me quedo con esto porque ya es suficiente para mí? Bueno, a ver, yo siempre que tengo la oportunidad con los oboístas con los que veo clases, me refiero a los que les doy clases, o con mis profesores, o con compañeros de algún programa de formación, o con las personas que me acompañan en las redes sociales, por ejemplo. Yo siempre intento como que compartir un poco de lo que aprendo. Y con un poco no me refiero a que lo lanzo como por chispazos, ¿no? Sino que siempre intento compartirlo de manera sincera. No sé de qué otra manera yo podría como, no sé, enfocarme más en compartir realmente todo el mensaje, que la gente entienda mi experiencia. Quizá, pero sí, por ejemplo, he tenido oportunidades de dar alguna ponencia, alguna charla y siempre hablo de este tipo de cosas. Yo creo que yo soy músico, pero es porque yo decidí ese camino. Así como quizá un ingeniero decidió ser ingeniero o un médico de dedicarse a la medicina. O sea, todo es una profesión, entonces son aprendizajes que, claro, uno va aprendiendo, son cosas que uno va aprendiendo con el paso del tiempo del camino. Pero, no sé, yo lo comparto cuando puedo, es eso, cada oportunidad que yo digo, mira, quizás a mí me pasó esto, como un simple cuento, como una simple historia. Yo creo que eso es muy importante, contar la historia de uno, porque quizá en algún momento le puede ayudar a otra persona. Pero así de oradora, no creo. O sea, no sé en qué manera podría hacerlo, no sé. Nunca me he enfocado como en ese tema. Yo prefiero como pulir los otros detalles que quizá todavía creo que pueden ser mejores, o creo que yo puedo llegar a ese punto al que quiero todavía, entonces me estoy enfocando más en esas cosas. Si no fuese la música, la pregunta más cliché del mundo, si no fuese la música a lo que te dedicas, ¿qué estarías haciendo? ¿Lo has pensado? ¿Que lo tendrías decidido? Sí, lo he pensado muchísimo. A ver, antes de estudiar música yo quería estudiar ciencia cultural de la alimentación. Me gustaba muchísimo la gastronomía, me gustaba muchísimo la química también. Pero después me decidí por la música. Y actualmente creo que no sería algo que seguiría o sea, ahorita yo te diría no quisiera estudiar eso, pero ahorita sí estoy súper interesada en la antropología. Entonces quizá no sé cuánto tiempo, no sé qué va a pasar sinceramente, pero me gustaría profundizar estudios antropológicos. Eso sí me encantaría. Otra cosa que estuviese haciendo, no sé, pero que podría hacer, sí sería la antropología. O sea que dentro de toda esta vena cultural y artística también tienes una vena científica, porque dijiste que te gusta la química y que quieres estudiar antropología. Son cosas totalmente opuestas a lo humanista o musical que puedas estar haciendo en este momento. Sí, son diferentes, por supuesto. La antropología yo creo que tiene muchísimo que ver con la cultura. Sinceramente creo que es súper único. Claro, tiene su estudio más científico, pero
pero me gusta mucho esto de ir como al origen de cómo el sonido que se ha convertido en música es para nosotros como seres humanos un referente del lenguaje. Y la química es porque construye, también es una constructora de, que luego para nosotros tiene también un significado, ya sea ácido o dulce. Entonces por eso es que siempre me ha gustado, pero bueno, en mi familia cercana no hay músicos. Mi papá es ingeniero agrónomo y le ha encantado siempre la ciencia. Mi hermano es arquitecto, pero también le encanta la física. Mis tíos son ingenieros, entonces realmente sí puede ser una influencia científica, pero no es nada más por eso, es como el trasfondo de todo. Virginia, si alguien quiere escucharte, ir a un concierto tuyo, verte tocando el oboe, ¿a qué instituciones, orquestas, agrupaciones, conciertos, actividades, a dónde tendría que ir? Bueno, primero ahorita a mis redes sociales, porque todo lo estoy avisando por allí. Yo no estoy ahorita en ninguna orquesta como tal, porque como les comentaba, yo me mudé a Caracas en plena pandemia y no han hecho audiciones hasta ahora, estoy esperando eso. Pero sí organizamos conciertos, organizamos recitales, yo estoy tocando en distintas localidades de Caracas, desde restaurantes hasta eventos como tal o conciertos como tal, entonces creo que lo más indicado es como que estén pendientes de mis redes, porque puede ser que mañana yo diga, no, bueno, el domingo tenemos una presentación en tal sitio y con mis compañeros y tal, entonces no es como algo muy preciso. Eso es algo sí que he estado como muy enfocada de intentar llevar un equilibrio de presentaciones pero ha sido muy complicado, entonces es como, bueno, mantenerse más bien en el equilibrio de ser flexible y poder adaptarse a todas las oportunidades de interpretación y de presentaciones que existan. Y si alguna persona, después de ver esta entrevista, decide, oye, quiero formar parte de la fundación, quiero ayudar a la fundación, unirme al grupo de patrocinantes o cualquier persona que quiera incluso financiar ese proyecto, ¿cómo se une a la fundación? Ok, toda la información está en nuestra página web www.fundaoboehjk.org. También nuestro correo es info@fundaoboehjk.org. A mi correo también me pueden escribir virginiamoreno@fundaoboehjk.org. Sí, no, me pueden contactar sin problema, yo estoy atenta. Perfecto. Virginia, la cámara es tuya para que te despidas de toda la gente que te estuvo escuchando, y si tienes algún mensaje para músicos, emprendedores, fanáticos del oboe, fanáticos de la música en general, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ti, Álvaro, por la invitación. Para mí siempre es un placer conversar. Bueno, un mensaje que puedo dar quizá es, creo que tenerse mucha paciencia a uno mismo es algo de mucho valor, creo. En estos momentos en este momento y bueno, siempre, que van a venir adversidades, van a venir cambios en la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia. Hay muchas realidades diferentes, entonces creo que primero entenderse a uno mismo, intentar escucharse a uno mismo, tener claridad en lo que uno quiere es muy importante. Y luego, bueno, compartir esa amabilidad con los otros que también quizás están pasando por una situación que no conocemos. El perseverar en aquellas metas o aquellos sueños que uno quiere que se hagan realidad es sumamente importante. Y es un trabajo de disciplina que no tiene que ver con carga académica, con estudios académicos, con profesión, tiene que ver con realmente lo que uno quiere hacer en la vida. Entonces es complejo mantener un hábito de disciplina o como de amor a lo que uno está cocinando sin siquiera saber para qué se está haciendo, porque muchas veces, bueno, pueden cambiar los planes de un día a otro. Pero eso, tener confianza en que quizá en algún momento, luego de mucho trabajo, luego de muchas subidas y bajadas, se va a llegar a lo que uno quiere o incluso mejor. Entonces,
es eso, creo que no va nada más a músicos o emprendedores, sino también a todas las personas que están en este momento, quizá con ganas de hacer algo realidad o de crear algo, y es como ese mensaje de sí se puede con trabajo, con esfuerzo, con constancia, con perseverancia, y también con mucha confianza y amabilidad, y con ganas de hacer el trabajo con amor, con cariño, con realmente esa forma que uno quiere verle luego, posterior, sí se puede. O sea, creo que sí. Con estas palabras y con toda la información que van a tener acá abajo sobre la fundación, los proyectos que tiene, los proyectos que tendrá, cómo contactarla y todas las cosas que hace Virginia, nos despedimos por este capítulo. Fue un placer haberles acompañado. Virginia Moreno, quien les habló, Álvaro Goncalves. No se pierdan los próximos capítulos, donde seguiremos teniendo muchísimos criollos que la parten haciendo país, como lo hace Virginia, como lo hacen todas las personas que han pasado por aquí y las que seguirán pasando. Fue un placer haber estado con ustedes. Que tengan muy buen día. Nos vemos muy pronto. Criollos con su arte y con mucho sentimiento. Vuelco al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro se crea el movimiento. El planeta